martes pueda ya asignar, viene a hacer sus actividades. Sí. El día de ayer, Daniel. Sí, profesora, nada más una duda rápida. Para que la incapacidad sea incapacidad permanente total, ¿debe pasar del 70%? De hecho, una permanente total es al 100%. Ok. Es el tope, ahora sí que es lo, podemos decir casi pues lo máximo en relación con las incapacidades. En esta, de hecho, decíamos, cuando nosotros hablamos de las parciales, siempre vamos a tomar como base la total y la total es al 100. Siempre cuando manejemos al 100, pues es porque ya estamos casi hablando de una incapacidad permanente total. Ok, profesora, muchas gracias. No de qué. Ahora, nosotros el día de ayer estuvimos hablando de cuando se presenta el fallecimiento y decimos, bueno, pues cuando se presenta el fallecimiento de lo que es el trabajador, pues se va a dar lugar a que se generen las pensiones a que tienen derecho pues sus beneficiarios. Y dentro de ello, pues nosotros nos vamos a encontrar la pensión de viudez, que decíamos, en caso de la pensión de viudez, le va a corresponder de pensión el 40% de lo que le correspondería al trabajador en caso de una incapacidad permanente total. Y que la permanente total, decíamos, es el 70% del salario base de cotización. Por eso es que decíamos, bueno, se le va a dar el 40 del 70, el 40 del 70, que es lo que le corresponde de la incapacidad permanente total. En el caso de la pensión de orfandad, decíamos, bueno, pues le va a corresponder el 20% de lo que le correspondería en caso de una incapacidad permanente total, es decir, el 20 del 70, ahora sí que del salario base de cotización. Y decíamos que esta va a ser hasta que dure alguna incapacidad que tenga, hasta que cumpla los 16 años o hasta los 25 si está estudiando. Además decíamos, bueno, en caso de que ya se haya otorgado la pensión de viudez y la de orfandad y fallezca el otro progenitor, pues entonces podrá aumentar al 30%. Por eso decíamos el 30 del 70% que se está determinando. Esto es lo que se va a otorgar. Además, decíamos, en caso de la pensión de viudez, bueno, pues en caso de que se contraigan nupcias o entre en concubinato, bueno, pues entonces se tendrá que dar una indemnización global con la cual se va a terminar la pensión y esa indemnización global pues será de 3 anualidades, se le dan sus 3 anualidades y adiós, con eso se va a concluir. En el caso de la orfandad, pues decíamos, esta se va a dar su finiquito con 3 mensualidades y con eso se termina esta pensión de orfandad. Con esto estarán determinados cada uno de estos elementos que se manejen. En el caso de que la viuda pues no contraiga nupcias y no entre en concubinato, pues esa pensión será de carácter vitalicia. Puede determinarse, no hay un tiempo que digan, ya pasaron 10 años, vamos a quitárselo. No, es de carácter vitalicia la entrega de dicha pensión. Entonces ahí estará determinado. Solo se cancelará si contrae nupcias o entra en concubinato. Ahora, aquí vamos a empezar a ver el día de hoy la pensión de ascendencia. En el caso de lo que es la pensión de ascendencia, nosotros nos vamos a encontrar que esta se va a poder, pero solamente si no hay viuda ni tampoco huérfanos. Si no hay viuda y tampoco huérfanos, entonces se otorgará la pensión de ascendencia. Si no, entonces no estará determinada, no aplica la ascendencia. Si hay viuda o si hay huérfanos, no aplica. Tiene que no haber ninguno de los otros para que aplique el de ascendencia. Bien. En este caso, bueno, antes de pasar aquí, Mitzi, la indemnización es del 70, no lo entiendo en relación a qué indemnización se maneja. Si habla de la incapacidad permanente total, recuerde que la incapacidad permanente total es del 70. La indemnización, pues es en 3 anualidades de acuerdo a la pensión que venía percibiendo.
la viuda, por ejemplo, no en cuanto al 70, sino a la pensión que venía percibiendo. Si es en el caso de que, bueno, cuando contrae nupcias, esa indemnización es del 40 que le estaba correspondiendo, de su pensión de viudez, no del 70, de su pensión de viudez, el 40 que se le estaba manejando. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí en el caso de ascendencia decimos, solo que no haya los otros, aplica la ascendencia. En el caso de la pensión de ascendencia, se le va a otorgar el 20% a cada uno de los ascendientes. Y esta pensión es de carácter vitalicia. Esta la van a recibir los padres, pues ahora sí que de por vida. Esto es lo que se les va a otorgar o se les va a determinar. Aquí no hay nada de que vamos a dejarlo 10 años y luego se cancela o que se va a cancelar porque se acaban de divorciar. No, esto está determinado en relación a cada uno de los padres, a cada uno de los padres por la pérdida de su hijo estará determinado que, bueno, van a recibir el 20% de la pensión que le hubiese correspondido en caso de incapacidad permanente total, es decir, el 20 del 70. Ahora, cuando se presenta el fallecimiento del trabajador, pues también se va a dar la ayuda funeraria. Andrea. Profesora, tengo una duda. Lo que mencionaba de que es vitalicia, ¿es sinónimo de definitiva? Es que en el artículo 58, no me acuerdo si en la fracción 3 o 4, venía, no, perdón, 2 o 3, venía eso de que es una pensión definitiva. Entonces, definitiva No. podemos tomarla como sinónimo de permanente vitalicia. Bueno, en este caso podemos determinarla hasta donde se aplique. Por ejemplo, si estamos hablando de una incapacidad permanente parcial, se nos va a establecer que es una pensión provisional y después una definitiva. Es decir, que se está esperando en la provisional que haya alguna variación del trabajador que pueda cambiar a una temporal o a una total o que se recupere. Es provisional. Esos 2 años tiene un examen médico el trabajador. Cuando pasan los 2 años y si no hay ninguna variación, pues entonces se le dice, se te da ya la pensión definitiva. Es decir, que ya no va a haber alguna variación que pueda trascender en que cambies a una temporal, a una total. Ahorita será una definitiva y tu definitiva es de tanto. Ya no hay cambio o porque también puede en algún momento determinarse que a lo mejor se le estableció un porcentaje de un 65% de la incapacidad y resulta que cambió a un 68%. Es provisional. Ya la definitiva es la que se le va a entregar y la que ya se le va a estar otorgando por el tiempo que dure. Y en el caso, por ejemplo, de una incapacidad permanente parcial, decíamos, una incapacidad permanente parcial se le va a otorgar a ese trabajador hasta el momento en el cual entre en el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez y se le otorgue la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, que ya entonces se va a transformar. Y en cambio, la vitalicia es de por vida. Ok, gracias. No, ¿de qué? Entonces, aquí ya es de por vida. A los padres se les va a dar de por vida esa pensión que tenga o que se le establezca o se les vaya a determinar en este caso. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de una incapacidad permanente total, decíamos, se va a hacer la contratación de un seguro de sobrevivencia y una renta vitalicia. Esa renta vitalicia, pues decíamos, significa que es la pensión que se le va a otorgar de por vida al trabajador y que cuando se presente su fallecimiento, pues entrará el seguro de sobrevivencia, perdón, que es en el cual se va a determinar que ya se va a proteger a aquellas personas que haya dejado, a la viuda, por ejemplo, a los huérfanos y que tengan derecho a la misma, bueno, pues será otorgada para esa protección que tengan. Y ya ahí entrará pues la pensión de viudez, que también podrá ser vitalicia siempre y cuando no entre en matrimonio o en concubinato. Bien, ahora, cuando se da el fallecimiento del trabajador, decíamos, también se va a otorgar lo que es la ayuda funeraria o que también algunos manejan como la ayuda de marcha. Esta ayuda de marcha o ayuda funeraria
es el pago de 60 días de salario mínimo general vigente dentro de lo que viene a ser la Ciudad de México, en el cual pues se le va a otorgar en este caso a lo que vienen a ser un familiar de forma preferente que se haya hecho cargo precisamente de los gastos funerarios y tiene que presentar para ello pues precisamente la factura de los gastos funerales y el acta de defunción de este trabajador para que le sea otorgada esa ayuda funeraria. Estableciendo que nuestro salario mínimo está ahorita en este año en 172.87, pues entonces vamos a poder determinar que 172.87 por 60, estamos determinando que son 10,372.2 lo que se les va a dar de ayuda funeraria. En cuanto también a los beneficiarios, se les va a otorgar un aguinaldo. El aguinaldo es correspondiente a 15 días. 15 días de la pensión que estuviesen percibiendo. Esos 15 días, igual que cuando hablamos de la incapacidad permanente parcial superior al 50 y la total, decíamos, se puede optar porque se le dé en el mes de diciembre la totalidad de ese aguinaldo o que opten porque se divida entre los 12 meses del año para que puedan recibir una pensión más elevada en cada mensualidad. Recuerden que ese aguinaldo es de acuerdo a la pensión que les corresponde de viudez, de orfandad o de ascendencia. Esto va determinado en relación con ella. Y decíamos, pues va a ser entregado en diciembre o repartido en las mensualidades. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestra, esto es para la pensión de ascendencia, ¿verdad? Lo del aguinaldo de 15 días. No, es para todos en cuanto al fallecimiento. Ok, gracias. Sí, para el fallecimiento, cuando se da la pensión de viudez, cuando se va a la pensión de orfandad o a la pensión de ascendencia, a todos ellos tienen derecho a un aguinaldo, pero ese aguinaldo es de acuerdo a lo que viene a ser la pensión que ellos perciben. Entonces, y igual que la ayuda funeraria, es para el familiar que presente el acta de los gastos funerarios y esta acta de defunción, a él se le otorgarán esa ayuda funeraria. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? Por ahí había visto que había más que estaban preguntando. Héctor. Ya no entendí, maestra, cómo se saca, cómo se sabe la cantidad que se le va a dar al familiar de que se encargó de los gastos funerarios. Solamente estamos determinando que nos dice son 60 días de salario mínimo. Entonces, ahorita el salario mínimo que tenemos en este año 2022 es de 172.87. Entonces, nuestro salario mínimo 172.87 por 60, que son 60 días. Multiplicado por 60 nos dan 10,372.2. Eso es lo que se le daría en este año de lo que viene a ser la ayuda funeraria. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay nadie más con dudas aquí? Ok, bueno, con esto terminamos la parte de riesgos de trabajo en cuanto a las incapacidades que se tienen. Ahora vamos a entrar a ver la prima de siniestralidad de las empresas que tanto, bueno, les había comentado y que es a través del cual pues se va a determinar los riesgos que se tienen en una empresa. La prima de siniestralidad es la que debe de pagar el patrón anualmente por los accidentes y enfermedades, así como defunciones que se hayan presentado en el año anterior
dentro de lo que es la empresa. Por ello es que nos dice el artículo 72 de la ley del Seguro Social, que son las cuotas que por el seguro de riesgo de trabajo deben de pagar los patrones y que esto se va a determinar en relación con la cuantía del salario base de cotización, el salario base de cotización que se haya determinado en relación con lo que vienen a ser sus trabajadores. ¿Ok? Y que bueno, también esto pues va a ser determinado y observado a través de lo que es el reglamento de los riesgos de trabajo con el que cuenta el Seguro Social. Y que dentro de ello, para poder establecer la fijación de la prima, pues las empresas deben de calcular esa prima de siniestralidad. De hecho, ellos en el mes de febrero tuvieron que haber presentado esta prima de siniestralidad y ahorita en el mes de marzo ya se tiene que estar aplicando esta prima de siniestralidad que presentaron los patrones. Y en este mismo mes de marzo se está revisando por la institución de seguridad social que efectivamente esa prima corresponda. Si no corresponde, en este mes a la empresa le llega ese informe en el cual se le determina que su prima de siniestralidad está mal, en la cual pues el patrón podrá determinar un juicio de nulidad en el Tribunal de Justicia Administrativa para poder echar abajo esa en virtud de que sí es que está bien determinada. En caso de que no, bueno, pues entonces el patrón también tendrá que emitir y pagar la prima de acuerdo a lo que le está correspondiendo y de acuerdo a lo que está emitiendo la institución de seguridad social. Esta prima se va a calcular multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima y al producto se le suma el 0.005, que es la prima mínima de riesgo. Esta fórmula la tenemos en el artículo 72. Si pueden, por favor, revisar el artículo 72 para que me ayuden en esto en relación con lo que es la fórmula. Esta fórmula de siniestralidad va a determinar cada uno de los elementos que están señalados en ellos, con lo cual nosotros podemos encontrar que hay elementos fijos y hay elementos que son variables. Los elementos fijos son aquellos que nos van a estar otorgados y señalados por la institución de seguridad social y por lo que viene a ser determinadas en el reglamento de lo que viene a ser riesgos de trabajo y la ley de seguridad social, en los cuales se van a contemplar los elementos fijos, en los cuales los elementos fijos que tenemos en esta fórmula es la V, la F, la M y el 365. En los elementos variables van a estar determinados de acuerdo a la empresa y de acuerdo a los accidentes que se estén sufriendo dentro de ella y va a estar determinado por la S, la I, la D y la N, que van a estar cambiando. Cuando hablamos de los elementos fijos, ¿qué significa la V? ¿Alguien ya vio el artículo 72? ¿Qué me dice la V? ¿Qué significa? Rafaela. Dice V28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. Muy bien, muchas gracias. Esto prácticamente nos dice, es la vida productiva de una persona. Y de una persona, pues así como nos dice su compañera, pues una persona sana. Una persona sana, su tiempo de duración activa en una empresa, claro que podemos hablar que hay hasta de mucho más. Y a lo mejor ustedes dicen, es que mi abuelito, mi papá, mi tío ha durado 30 años, 35 en la empresa, pero se toma como base la edad promedio sin que hayan sufrido ningún accidente, ninguna determinación, esa vida productiva de un trabajador y que se toma como rango los 28 años. Después de ahí tenemos la F, que es fija. ¿Y la F qué significa? ¿Qué nos determina esta F?
¿Es el factor prima y dice 2.3? Nos dice, es el factor de prima y que el factor de prima va a ser 2.3. Este 2.3, si ustedes observan este artículo 72, en la última parte nos dice, en los últimos 2 párrafos creo, es donde nos dice, a ver, si en algún momento el patrón tiene determinada en la empresa administración y además seguridad, que dentro de ello pues estamos hablando que tiene la previsión social, entonces este factor de prima va a bajar en esas empresas. En esas empresas no será de 2.3, sino será de 2.2, pero solo será en esas empresas que lo tengan. Y determinando que las empresas, la mayoría de ellas no lo tienen, pues entonces el factor para todas aquellas que no es el 2.3. Después tenemos la M. ¿Qué significa la M? La M es el 0.005, que es la prima mínima de riesgo. Muy bien, así es, nos dice, la M es la prima mínima de riesgo y que va a estar determinada en 0.005. Eso es lo que se va a establecer en cuanto a este factor en este manejo de la prima mínima de riesgo. Y después tenemos 365. ¿Qué será 365? ¿Qué es lo primero que vemos con 365? Los días días del Los días del del año. año. Así es, muy bien, todos tienen razón. Estamos hablando que son los días del año, los 365 días del año, que nos va a servir para calcular y que ahorita vamos a ver las incapacidades temporales, los años que hayan sido subsidiados y determinados por el año. En ello, pues ahora nos encontramos con las que sí decíamos son variables y van a cambiar de acuerdo a la empresa de que se trate, de acuerdo al tipo de riesgo que tengan. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la S? ¿Quién me puede decir qué es la S? Es el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Así es. Nos dice, muy bien, Litsi, nos dice, la S son los días de incapacidad temporal que se hayan subsidiado por la institución de seguridad social en esa empresa. Es que hubo 2 incapacidades temporales, una de 30 días y otra de 20. Bueno, tenemos 50 días subsidiados en el año por incapacidad temporal. Es lo que se otorgó a los trabajadores. Eso es lo que tenemos registrada en esa empresa. La I, ¿qué significa, Isaac? No, yo quería preguntarle si podría volver a decir lo de los días subsidiados de incapacidad temporal. Decíamos, pues es que es la suma de los días de incapacidad temporal. Decía el ejemplo, tengo 2 trabajadores, a uno que se le dio una incapacidad por 20 días y a otro por 30 días. Bueno, pues tengo esos 2, son 50. Son 50 días que se subsidiaron en ese año de incapacidad temporal. Es lo que tiene registrada la institución de seguridad social también. Esto lo va a informar el patrón, pero la institución tiene los expedientes de los trabajadores y en esos expedientes está determinado pues esos 50 días que fueron subsidiados. Ok, profesora, muchas gracias. Ahora, la incapacidad en el caso de la I, ¿qué incapacidades nos maneja? ¿Qué nos determina, Linda? Es la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales o totales, dividido entre 100. Muy bien, Linda. Aquí nos dice, vas a sumar las incapacidades parciales y totales. Es que tuve un trabajador con una incapacidad del 30%, pero también tuve una incapacidad del 100%, es una total. Pues entonces tengo una suma de 130% en incapacidad. Eso lo voy a dividir entre 100, en lo cual, pues por ello, se nos va a tener que determinar que en este caso, pues nosotros estamos hablando que tenemos
1.3 y dentro de ello pues tenemos 1.3 en relación con las incapacidades que se han tenido en la empresa. Después de ahí tenemos la D. ¿Qué es la D? El número de defunciones. Muy bien, así es, Alondra. Tenemos qué es el número de defunciones que se presentaron en ese año en la empresa. Ah, hubo una defunción. Ah, bueno, pues entonces la D es 1. Es una defunción que hubo en la empresa. Y por último, la N. ¿Qué es la N? ¿Qué nos determina qué es la N? Es el número de... No, a ver, ¿dijo la N? La N. Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Así es. En la M sabemos que nos dice, es el número de trabajadores expuestos al riesgo. ¿Cuántos tengo expuestos en la empresa? Muchos, pocos, ¿cuántos son los que se van a determinar? Porque de acuerdo con ello, pues vamos a establecer precisamente el pago que se va a otorgar. Aquí lo tenemos ya en ejercicio. Aquí se van a acordar de las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y aquellos que decían, pues es que yo estudié derecho porque no voy a ver matemáticas, bueno, pues ahí recuerden que pues ahora que han entrado a ver sus materias, en materia, por ejemplo, hasta también en laboral, pues bueno, se olvidan de que no hay matemáticas, porque sí hay matemáticas y dentro de ello, pues sobre todo en esta, es despejar, es poder despejar todos los elementos que tenemos. Y aquí pues les puse un ejemplo sencillo en el cual se nos dice, tenemos una empresa con 578 trabajadores. Esos 578 trabajadores solamente tenemos expuestos a 570 en riesgo. Puede ser que sean menos, a lo mejor son 500, son 400, ahí va a poder determinarlo. Y que además vamos a determinar que dentro de la empresa en el año anterior, en el 2021, todo el 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre, se presentaron 4 incapacidades temporales en la empresa. Una de 68, otra de 45, otra de 30 y una más de 15. Fueron 158 días subsidiados por incapacidad temporal. Recordemos que la S, eso es lo que nos determina, por lo cual vamos a sustituir la S. La S son 158. Y 365, pues son los 365 días del año. La V, decíamos, son 28 años productivos del trabajador. La I, es la suma de incapacidades totales y parciales que se hayan tenido en la empresa. Y aquí tenemos que son 2 incapacidades al 100 y una al 60 y una al 50, por lo cual sabemos que las 2 del 100 son totales más una de 60 y una de 50. Tenemos 310 en porcentaje de incapacidades y nos dice que esto lo tenemos que dividir entre 100, por lo cual nos da 3.1. Pues la I es 3.1 más la D, que la D son el número de defunciones. ¿Cuántas defunciones tenemos? 3. Y la F, es la prima mínima de riesgo. Es el factor de prima. Este factor de prima. Pues aquí no veo que la empresa haya tenido previsión social. Como la empresa no tiene previsión social, pues entonces es el 2.3. La N es el número de trabajadores expuestos. Son
570 los que tenemos expuestos, más la prima mínima de riesgo que tenemos, pues en este caso la prima mínima 0.005. Ya sustituimos todas las letras, ya tenemos nuestras cantidades que están determinadas. Ahora hay que despejar y pues sabemos que primero vamos a empezar por los corchetes, ¿no? Vamos a iniciar por los corchetes y vamos a determinar en primer lugar que 158, que son las incapacidades temporales, entre 365, que son los días del año, nos van a dar 0.43287. Y luego nos sigue 6, 7, 1, 2, 3, 2, 8. Solo vamos a tomar los 5 primeros después del punto para no tomar más elementos. Más tenemos 28 y entre paréntesis tenemos 3.1 que son las incapacidades y 3 que son las defunciones. Por lo cual, pues tenemos que la suma de 3.1 más 3 son 6.1. Para seguir en este elemento, bueno, ya tenemos despejada esa parte de los corchetes y bueno, pues vamos a nada más a despejar los siguientes para después poderlos incorporar. Y tenemos que 2.3 entre 570, que vamos a poder nosotros determinarlo, es lo que vamos a tener después del corchete, igual que el 0.05, que es la prima mínima de riesgo. Ahora, en este despeje de nuestro corchete, recuerden que de acuerdo con nuestros elementos matemáticos, primero es la multiplicación y después es la suma. Por lo cual tenemos que multiplicar 28 por 6.1. 28 por 6.1 nos van a dar 170.8. Ya quitamos esta parte de la multiplicación. Ya solo nos va a quedar después sumar. Y después de los corchetes, bueno, pues tenemos los paréntesis en los cuales se nos determina que 2.3 entre 570, que son los trabajadores de riesgo, nos van a dar 0.00403 y ya de ahí viene 5, 0, 8, 7, 7, 1, 9, los números, pero solo vamos a tomar los primeros 5 números más la prima mínima de riesgo. Ahora, lo que nos queda de los corchetes, pues lo vamos a tener que sumar. Y tenemos 0.43287 más 170.8 nos van a dar 171.23287. Eso es lo que vamos a tener, todo lo que salió de nuestro corchete. Ahora, de acuerdo con la fórmula, nos dice, vamos a multiplicar esta siniestralidad por lo que viene a ser el factor de riesgo, que es 171.23287 por 0.00403. Esto es lo que nosotros vamos a tener que establecer o vamos a tener que determinar en relación con lo que es este elemento. Y nos va a dar 0.69006. Y de ahí sigue 8, 4, 6. Nada más tomamos los primeros 5. Y nos va
a determinar que a ese resultado hay que sumarle la prima mínima de riesgo. Y la prima mínima de riesgo es 0.005. Por lo cual, como resultado, nos da 0.69506. Nada más hasta ahí, porque después 8, 4, 6, 6, 1. Son las cantidades que están determinadas, pero vamos a cerrarlo en el 5, en los 5 primeros. Y con ello tenemos, y de esta manera se obtiene la prima mínima de riesgo que debe de cubrir el patrón en relación con sus trabajadores. ¿Y cómo vamos a saber en cantidades cuánto es esto? Pues tengo en la empresa que son 500 trabajadores que tengo en riesgo. Su salario base de cotización es de 200 pesos. Decíamos, base de 200 pesos. Si es de 200 pesos, pues entonces tenemos que por esos trabajadores el salario base es 114,000. Esos 114,000 por punto 69, 506. Pues nos va a dar 79,236.82, que esto es lo que se tendrá que cubrir a la institución de seguridad social por estos trabajadores. Entonces, si vemos, pues es una cantidad que pues para los patrones es considerable. Por ello es que los patrones pues determinan que muchas veces es mejor ocultar los riesgos de trabajo que se presentan en la empresa. Por ello es que a veces pueden decir, es que, ¿qué crees? Se acaba de caer Litsi y se cayó y se lastimó. No, seguramente el instituto le va a querer dar alguna incapacidad. No, mejor, oye Litsi, ¿por qué no vas al médico particular que tengo y que pues te dé una pastillita? O vete con el médico que está aquí al lado del CIMI y ya que te dé una pastillita y una pomada. Va a ser más rápido que te vayas a estar todo el día ahí sentado esperando a ver a qué horas te atienden en el seguro. Y Litsi dice, bueno, pues sí, para que ya se me quite esta hinchazón y para que se me quite el dolor, pues voy. Ya es uno menos. Ya es una incapacidad que a lo mejor le iban a dar 3, 4 días, 2 días, un día, pero pues de todas maneras iba a entrar en esa contabilización. Bueno, pues ya no se lo van a determinar y es uno menos. Quitamos uno menos. En una incapacidad permanente total también es menos. Las defunciones, es que no fue en la empresa, vamos a desvirtuarlo porque fue que se quería suicidar, que se estaba peleando, que vamos a tenerlo para que no entre aquí y tengamos que eliminar esa otra defunción. Y entonces son menos. Y si le vamos quitando, o si ustedes le van quitando números a esto, van a ver que es menor. Cuando una empresa pasa y al revés, en lugar de 0.69 tenemos 1.69, pues entonces estamos hablando que es una empresa de alto, muy alto riesgo que pueda estarse determinando. Bien, Diana, y luego Daniel. Maestra, el 28 en lo que viene siendo lo de la V son elementos fijos, o sea, ¿siempre van a ser 28? Sí, recuerden que ese es un elemento fijo. Lo que fue el 28 es fijo. Lo que es la F es 2.3 fijo. 365 es fijo. La M 0.05 es fijo. Esos son fijos y están dados ya en la fórmula. Lo que van a cambiar, por eso recuerden que hablábamos de los elementos. Ya se los quité, vean nada más. De los elementos fijos y de los elementos variables, en los cuales pues nosotros vamos a poder determinar la existencia de estos elementos que se van a estar manejando, en donde decimos, bueno, aquí los tenemos. Recuerden que estos son elementos fijos, la V, la F, la M y el 365. Esos nosotros no los creamos, no los cambiamos. Los elementos variables son los que decíamos van a estar de acuerdo a la empresa que se esté manejando.
Bien, después de ahí tenía ¿quién era? Era otro que le dije después de ahí. Yo, profesora, A ¿me ver, puede Daniel, repetir cómo se ocupaba el 0.69? Es que se me cortó el audio. ¿cómo sacamos el 0.69? Este último elemento, ¿o cómo? ¿Cómo se usa? Este punto 69, recuerde que de acuerdo con lo que viene a ser la misma normatividad, el artículo 72, pues nos va a determinar que para poderse establecer estas primas, bueno, pues de acuerdo con ello también y de acuerdo con lo que viene a ser el artículo 71, las cuotas van a estar determinadas en relación al salario base de cotización. Y decíamos, este 69 pues vamos a poder nosotros determinar cómo va a ser utilizado siempre y cuando podamos manejar en algún momento el hecho de que ya tenemos la prima de siniestralidad y es 69,506. Vamos a multiplicar esta en relación con el salario base de cotización. Tenemos 570 trabajadores. Pesos. Multiplicando los 200 por los 570 trabajadores, tenemos 114,000. A esos 114,000, pues les vamos a sacar precisamente ese punto 069,506 y nos van a dar 79,236,88, que es lo que debe de pagar el patrón por esos riesgos sufridos. ¿Sí? Ok, ya entendí, profesora, gracias. Es lo que va a determinar. Ahora, yo aquí solo les estoy determinando que esta cantidad manejaríamos que cuando es que los trabajadores todos ganan 200 pesos, pero podemos encontrarnos que ahí a lo mejor 200 tienen 200 pesos, pero otros tienen 300, otros 250, o sea, de acuerdo con ellos se va sacando este porcentaje y se van a determinar en relación con estos elementos que van a estarse determinando o que van a estarse manejando en relación con ellos. ¿Sí? Y aquí, bueno, yo estoy sacando en relación aquí en la pregunta que me hace Axel, Alejandro, no se saca del sueldo de los 578. Ahorita yo les estoy sacando en relación con los trabajadores que están en riesgo, que son de acuerdo con la fórmula que están determinándose en relación con ello, pero efectivamente tienen que estarse manejando en relación con todos los trabajadores, porque todos los trabajadores están protegidos y todos los trabajadores están determinados en relación con ello. Y esos trabajadores, esos 8 trabajadores, están determinados en relación con la prima mínima de riesgo, porque no tienen riesgos o no hay riesgo en el cual se está determinando en relación con ellos, pero sí están protegidos, todos tienen que estar protegidos los 578 trabajadores. Así es. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Sí? ¿Sí quedó bien estos elementos? Espero que también pues sí sea así, porque bueno, pues también esto ya les dejaré una tarea para que ustedes puedan sacar este prima de siniestralidad. Así es de que bueno, espero que se hayan acordado de lo que vienen a ser estos elementos matemáticos que los tienen que tener en relación con lo que es estas actividades para que ustedes puedan desarrollarlos, ya que bueno, parte de esto pues va a venir en su examen y va a venir en sus tareas y van a venir estos elementos de determinaciones. Claro que no les voy a poner a desarrollar por completo este elemento de fórmula y que saquen a lo mejor la prima y que me saquen cuánto va a pagar el patrón. A lo mejor no, pero sí les voy a determinar a lo mejor los elementos básicos y sobre todo pues porque recuerden que este material que tenemos es muy amplio y todavía nos falta mucho más que ver y su examen es el 7 de abril.
y que también tengan mucho cuidado porque vamos a seguir viendo porcentajes. Ahorita ustedes a lo mejor dicen, ya me lo sé. Si estamos hablando de que es una temporal, son al 100% durante 52 semanas. Si es una parcial, pues vamos a determinar si es menor del 25%, pues le va a corresponder una indemnización. Si es de 25 hasta el 50, pues le va a corresponder indemnización o pensión. Y si es mayor, entonces una pensión. Y si se tiene una incapacidad permanente total, al 70%. Si se da el fallecimiento, en caso de la viuda, el 40 del 70. Si es orfandad, 20 o 30, dependiendo si falleció después el otro progenitor. Si estamos hablando de ascendencia, el 20%. Bien, perfecto, estoy bien. Pero ahora vamos a empezar a meter también cuando se habla de enfermedad no profesional, cuando se habla de invalidez, de retiro por cesantía en edad avanzada o de vejez. Y ahí pues también vamos a estar utilizando porcentajes y vamos a hablar de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales. Bien, Daniel. Entonces, si por ejemplo 400 empleados ganaran 200 como base, y 100, 140, primero multiplico esos 400 que ganan los 200 por los 200 y luego multiplico los 100 trabajadores que ganan los 140 pesos y ya el resultado de los dos lo sumo. Y ya eso es lo que voy a multiplicar por los 0.69506. No, cada uno le va a sacar porque va a ser distinto el elemento. Al revés, va a sacar los de una cantidad y luego los de la otra cantidad y a cada uno le saca el 69 y después de ello ya los suma. Y eso es lo que deberá de pagar el patrón. Ok. Gracias. No, ¿de qué? ¿Sí? Para que estén determinados, porque unos son los que ganan más y otros, si los junta después al final, el patrón va a estar pagando más por aquellos que están ganando un poco menos y están determinando. Nos saca lo de cada uno y ya al final lo suma. Lo que sacó de cada uno lo suma y lo entera la institución de seguridad social. Bien, ¿alguien más hasta aquí? Bien, y por acá tenía Leslie, no entendió y porque no me dijo cuando les pregunté, ya hasta que le digo que ya va a venir en el examen, ya me pregunta. En la próxima clase lo vemos si tienen alguna duda en relación con ello y si no, bueno, pues ya vamos a comenzar a trabajar lo que vienen a ser lo que es enfermedad no profesional. Así es de que aquellos que les haya tocado enfermedad no profesional, bueno, pues la siguiente semana vamos a estar trabajando con ellos, espero que sí hayan revisado, porque bueno, si se dan cuenta aquellos que vieron riesgos de trabajo, bueno, pues dentro de lo que venía a ser su actividad, su infografía, pues los elementos básicos que necesitábamos eran precisamente así como se los desglosé y que no eran muchos. Si ven, son elementos básicos que pudieron haberlos trabajado en relación con lo que era su prestación y es lo que tenían que haber manejado nada más en relación con lo que venía a ser su infografía. No eran elementos más que estos básicos que estaban determinados. Esta presentación y esta otra casi eran lo que enfocaban estos elementos que se están determinando en relación con ellos y que precisamente pues es lo que quería que estructuraran en cada uno de los seguros. Claro que sé que a lo mejor les costaron trabajo porque, como les decía, los artículos vienen a veces hasta revueltos. Entonces, bueno, pues ya establecemos y vamos a ir viendo cada uno de estos en cada uno de los seguros. Cuídense mucho y los veo el día martes. Nos vemos, profesora, gracias. Gracias, Hasta maestra. luego. Gracias. Hasta luego. No, de qué hasta luego.